Buen día a todos, ¿cómo están? Habíamos quedado, ¿verdad?, de trabajar el último caso previo a la elección de México para lo que es el cambio de gobierno, ¿sí? Un tiempo sumamente especial para el país. Vamos a hablar, el tema de hoy es Dios enloquece reyes, para mostrar quién es el gobierno, quién reina y de quién estamos sujetos, quién es la potestad. De potestades, bueno, ese es Jehová. Sí, vamos a hablar sobre Daniel, vamos a tratar sobre Nabucodonosor en el tiempo del reinado de Nabucodonosor. Bueno, Nabucodonosor fue un tipo para muchos muy malo, pero un hombre que igual que Faraón, que tenía ahí que en su reino había de todo y para todo, ideologías, corrientes, pero dentro de todo también el mando de Dios los sujetaba, porque mandó a pedir que trajeran, ¿verdad?, a Daniel. Ese es en el capítulo 1, versículo 4, dice: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Ellos fueron llamados, y bueno, pasaron un tiempo de preparación, ¿verdad?, de 3 años aproximadamente, dice la Biblia, y donde desde que llegaron les fueron concedidas, o sea, Dios dio señales y les fueron concedidos incluso qué comer, o sea, les fue respetado, ¿verdad? Y bueno, ellos en el tiempo, ¿verdad?, de la cautividad de Israel, ellos fueron sacados, fueron extraídos para llevarlos a lo que es el consejo, ¿verdad?, en ese tiempo del gobierno, que era una monarquía. Y dice que eran muchachos de buen parecer, o sea, no nada más eran bonitos, sino el buen parecer es llenos de Dios, precisamente por la cultura de ellos, la sabiduría. Y dice: los sabios en ciencia. La ciencia de Dios es el discernimiento de todo tipo de mensaje, sea visión, sea sueño, sea palabra audible, sea cualquier enigma, ¿sí? Esa sabiduría la poseían estos tres, ¿verdad?, príncipes de Israel, porque ellos ya traían un nivel de príncipe, ¿sí? Bueno, vamos hacia el capítulo 2. En el capítulo 2 vemos, ¿verdad?, dice: Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. De eso trata ese capítulo. ¿Y qué pasa con este rey, ¿verdad? Tiene un sueño, pero no hubo quien lo interpretase. En el capítulo 9 dice, en el versículo 9 dice: si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar la interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Sí, entonces en el versículo 13, Daniel capítulo 2, 13, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. ¿Qué pasa aquí? Bueno,
versículo 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. ¿Sí? En este caso, bueno, ¿qué pasa? Que Daniel da la interpretación, ¿verdad? Daniel consulta a Dios, pide tiempo y da la interpretación, ¿sí? ¿Qué genera? Bueno, el versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Ok, bueno, aquí, Daniel es honrado por la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría de Dios, la preparación, la visión que Dios había puesto en su mente, para lo que él había sido preparado y para lo que él había sido llevado ahí, ¿sí? Y si tú ves las palabras que usa el rey, es de honra, ¿sí? Pero, pues más tarde, ¿qué pasa? Que él empieza a enloquecer, el rey, ¿verdad? Capítulo 4. Vamos al capítulo 4, versículo 5. Dice: vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. ¿Sí? Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar la interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, ¿sí? Diciendo, bueno, aquí empieza él a mencionar, ¿verdad?, lo que le había ocurrido, y empieza a contar la turbación, lo que lo estaba él enloqueciendo, ¿sí? Y empieza a decir en el versículo 17, si puedes leerlo desde el capítulo 1 que te estoy mencionando, puedes ir leyendo con calmita. Y entonces dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Sí? O sea, Dios es Dios, y él puede poner a la persona que te parezca lo peor, lo que no es idóneo, Dios lo puede poner. Número 18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los dioses santos. ¿Sí? Aquí se refiere al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, ¿sí? Aunque ellos en su entendimiento, en su razón, ¿verdad?, llamándolo babilónica. Babilonia es un sinónimo del pecado, de la vida sin Cristo, de la vida sin Dios, la vida lejos de la ley de Dios. Y Daniel, pues, es la visión de Dios, es el Espíritu de Dios. Daniel es el representante del cielo, pues, en la tierra. Sí,
Seguimos, entonces, aquí está mencionando, ¿verdad? En lo que es su sueño, Daniel le hace ver a él que ciertamente es una situación difícil si lees a lo largo de todo los textos siguientes. Daniel empieza a explicar el sueño y pues le dice que pues no le gustaría, ¿verdad?, que este mal cayera sobre el rey, pero realmente es una advertencia fuerte de Dios, donde en el primer sueño Dios engrandeció, pero en esta parte Dios somete a humillación, ¿sí? Y en el versículo 30, aquí no lo tengo, pero dice en el 30, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Y fíjate, él se engrandece en sí mismo, no tomó en cuenta quién es el que da las órdenes y quién es el que marca las pautas todos los tiempos, que es Jehová. Y en el versículo 31 dice: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. 7 tiempos significa que este quebranto, este dolor va a estar sobre ti hasta que lo reconozcas, ¿sí? Que él manda, que él tiene el dominio, dice aquí, ¿sí? O sea, 7 tiempos pueden ser 7 años, pueden ser 20 años, pueden ser 30 años, hasta que esa persona doble las rodillas y reconozca que el único Dios es Jehová. Como previo lo había hecho y había honrado a Daniel y les dio gobierno y les dio mandos y prácticamente Daniel era el señor, ¿sí? Era el segundo señor en el reino, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Sí, y luego dice el 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las de las aves. Imagínate en qué gran pobreza cayó él. En qué gran, se llama afrenta, en el espíritu se le llama, en qué gran afrenta cayó, en qué gran aflicción. Dios lo humilló, que dice que su aspecto era horrible, ¿no? Su piel se puso muy fea y prácticamente Dios lo hizo morir a su ego, a su egoísmo. Un rey que fue muy temido, ¿sí? Y donde Daniel pues no hizo otra cosa que dar la palabra. Tenía miedo de dar la palabra y Nabucodonosor le dijo: da la palabra. Y bueno, la palabra aquí en estos versículos estamos viendo que tuvo cumplimiento. Sí, en el versículo 33 dice: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba, ¿sí? Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Sí. 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Amén. Bueno, aquí que está explicando también, está confesando, ya reconoció quién manda en el cielo y quién manda en la tierra. Y también dijo él que reconoce que le fue devuelta su razón en el versículo 34. Sí, por eso el capítulo se llama La locura de Nabucodonosor. O sea, entra en una locura, sí, en su ego, ¿verdad?
se olvidó del camino de Dios, de la voz de Dios, pero también él está mostrando, ¿sí? En la primera parte, él honra la palabra de Dios y honró a los siervos del Señor, a los llamados, a los ungidos. Reconocieron que los sabios de Babilonia no fueron suficientes para mantener en paz a este rey, ¿sí? Y a través de la paz de este rey también iba a haber paz al pueblo. Pero al haber ego y al osarse él a hablar cosas con altivez, Dios lo humilló y lo humilló delante de todos, le quitó todo. Pero luego en el 34 dice, pues me fue de vuelta la razón y bendigo a Dios y alabo a Dios y lo glorifico, dice, y porque Él es todo dominio. Dominio significa territorio, Él es el territorio eterno, ¿sí? Y Él es rey por todas las edades. Qué hermosa palabra. Y luego dice, en versículo 36, dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ok, Dios lo engrandece más, dice. Pero bueno, ¿cuál es el punto aquí en cuestión? Que si tú crees que hay un gobernante que nadie lo puede gobernar, que nadie lo puede aconsejar, que no escucha razones, que va a destruir a la nación, que va a destruir la economía, que va a destruir los recursos, que nos va a tener en gran afrenta, solo basta que haya fieles como Daniel, que haya gente que sean como príncipes de Dios aquí en la tierra, y que esté en ese rango, porque un nivel príncipe se enfrentó a un nivel rey de Babilonia. O sea, él ya estaba bajo influencias muy fuertes y se necesita que venga otro fuerte, otro espiritual del cielo, un príncipe. Entonces, ¿qué significa eso? Que Jesús es príncipe de paz y que si tú estás en totalidad con Dios, Él va a poder obrar usándote. ¿Por qué? Porque somos cielo y tierra y Él necesita que haya gente dispuesta a ser usada, consagrada y que esté lista, ¿verdad?, para darle honra. Y bueno, el mismo Nabucodonosor dijo, ¿quién le puede decir a Dios, tú qué haces o qué haces? ¿Qué estás haciendo? Cuando previo dijo, solo hice todo esto, este reino yo solo lo engrandecí. Entonces te presenté los panoramas, ¿verdad?, que el Señor en oración me mostró para darles. Y en el primero pues fue José, donde Dios ayudó en una terrible hambre. Pero aquí son dos enfoques donde Dios en una visión lo bendice y en la siguiente lo destruye. Y como que muestra su poder, como que muestra las pautas las pongo yo, las líneas las pongo yo, los tiempos los muestro yo. Y en todo momento, ¿verdad? Daniel estuvo ahí. Quiero llevarte ahora a Proverbios 11, 14, 11 versículo 14. Dice, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, bueno, traducido nuevamente, dice, donde no hay dirección sabia. Aquí vimos que Él mandó en su enojo a matar a todos los sabios. Entonces, lo que para la tierra es sabio, vemos que para Dios no es suficiente. Dios tiene unos mayores en sabiduría que están 24/7 ministrando a Dios toda la semana, todo el año. Dice, donde no hay dirección sabia, o sea que esos sabios tienen que estar ahí con el gobernante en el consejo, o ser llamados eventualmente para que den esa palabra. Y dice, más en la multitud de consejeros hay seguridad. Sí, ¿qué es la multitud de consejeros? Bueno, en este caso viene siendo el favor de Dios,
habla ahí, lo llamó que Daniel tiene a los dioses santos, ¿sí? Pero realmente son Padre, Hijo, Espíritu Santo, la bendición de Dios, del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y la multitud dice, bueno, Dios trae ángeles y Dios trae juicio también por medio de sus ángeles. Ellos portan su fuerza, sus potencias. No olvidemos por ahí que también un ángel es el que le da muerte a Herodes. Sí, ahora sí que nadie pudo con Herodes, pero un ángel llegó y lo mató. Sí, entonces para acabar con ese tiempo, el gobierno de Herodes fue un gobierno de mucho hermetismo, de mucho abuso. No sé si recuerdas cuando viene el anuncio, ¿verdad?, del Salvador, y cuando Jesús, ¿verdad?, nace como un bebé, ¿verdad?, en María. En ese tiempo se mataron en un rango de niños de 2 a 3 años. Todos los que encontraron los mataron para que no se levantara un rey, porque Herodes pensaba que Jesús iba a ser como el rey David, y pues lógicamente su puesto estaba amenazado, ¿verdad? Entonces dice, en la multitud de consejeros hay seguridad. Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios y nos apegamos a la palabra, ¿sí?, de no matarás, no robarás, no adulterarás, ¿verdad? Dios es la verdad. Y todo lo que habla la ley, y legislar conforme a la ley. Hoy día se está legislando contra la ley de Dios. Quiere decir que los consejeros o les está dando miedo a hablar lo que es de Dios, ¿sí? No están hablando lo que es de Dios prudentemente a tiempo, ¿sí? Estamos viendo que Daniel, porque tuvo acción, vio la sentencia, el edicto, van a morir todos los sabios, pidió hablar porque tenía la palabra, porque sabía que él podía quitar ese edicto, obrar en tiempo y forma. ¿Sí? Entonces es necesario que no nos dé pena, que no nos dé vergüenza hablar cuando nos manden a llamar y defender nuestra verdad conforme a la ley de manera prudente y de manera pacífica. Porque muchos dicen que están peleando por la verdad y no es así. Están haciendo, dicen por ahí, están haciendo leña del árbol caído y están aprovechando este tiempo de confusión de la gente para traer violencia. Y una de las cosas que se temen en México, si no gana, especialmente hablando de Andrés Manuel López Obrador, va a haber movimientos armados, y eso ya todos lo sabemos. Sí, y él mismo está promoviéndolo, que se levanten, y etcétera, etcétera. Entonces, no es correcto trabajar desde la violencia. Todos lo sabemos que violencia genera más violencia. Sí, puede quedar él, puede quedar Anaya, puede quedar el señor Bronco, puede quedar José Antonio Meade, ¿sí? Definitivamente, de alguna manera, cada uno tiene experiencia, ¿sí? No puedo decir que de uno hay uno bueno, pero sí te puedo decir que entre ellos hay uno escogido de Dios, sí. De entre esos hay uno que en su momento va a llegar a los pies de Cristo y va a adorar a Jesús, sí lo hay. Y que entre ellos hay uno que porta los dones como Daniel, lo hay entre esos. Y es con lo que me quedo. Es para mí muy hermoso ver que toda esta palabra se cumple y que esa persona va a dar apertura para que lleguen los Danieles y los José y las Esteres, porque Esther también tuvo una gracia tremenda y una gran majestad para poder llegar ahí y ser escuchada y ayudar a un pueblo que tenía orden ya de ser destruido, un pueblo que iba a perecer, y todo porque por intrigas, por egoísmos, porque querían que Israel doblara sus pies, sus rodillas delante de Baal. Baal es el diablo, y que adoraran a los falsos dioses. Entonces Israel se mantuvo firme
Y bueno, Dios usó a Esther y usó más, y hay más en la Biblia, también Débora por ahí, y, y, y muchos otros más. Mi recomendación ahorita es, si quieres, puedes leer el libro de los Reyes. Es muy interesante, es muy apasionante. En cada gobierno, ahí entra el consejo de Dios. Siempre han estado sus profetas, siempre han estado cuidando. Normalmente el ministerio profético se mueve muy fuerte con sacerdotes y reyes. Hoy día no todos los gobiernos son monarcas, pero tienen un presidente. Entonces, ¿dónde andan los profetas? Los profetas que tienen el vaso, o la constitución se le llama vaso, que tienes como, vamos a suponer, huesos. ¿Sí? Tus huesos son una constitución, una extensión, una anchura, un tamaño y una estatura. Bueno, eso se le llama vaso. Los que tienen vaso de profeta tienen que estar como consejeros, tanto en iglesia como en gobierno. Son llamados por ellos mismos, son llamados, son honrados. Y bueno, vamos a ver otro. Salmos 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, nuevamente aquí en su palabra, él confirma de qué le pertenece y qué es de él. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, todo lo que tenga la tierra, el mundo, todo lo que haya en el mundo, y los que en él habitan. Dice, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Sí? Bueno, y bueno, aquí dice, tengo unas notas, dice, ¿cuál es nuestra labor? Sí, hoy día, dice, respetar los designios de Dios y sus gobernantes, honrar a Dios con nuestra obediencia a su palabra y procurar su sabiduría, pero más temerle al Señor y a su gran poder. ¿Sí? El destino de cada gobierno o imperio solo le compete a Dios. En que cada pueblo y gobernante lo honre, es como Dios los va a favorecer. Y desde la antigüedad hasta el día de hoy es así. Cada uno de nosotros debe estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, debidamente preparados para la misión que nos sea dada, pues de lo contrario correremos peligro en cada mala decisión, como en el caso cuando mandaron a matar a los sabios. Daniel estuvo listo para librar en el nombre de Dios. ¿Sí? ¿Qué tenemos que aprender de todo esto? Aprender a actuar, aprender a luchar por nuestro pueblo, por nuestros derechos, por nuestras garantías individuales y también colectivas, y a estar en el tiempo idóneo. No podemos traer una visión del año de la canica, o como dicen aquí, del año del caldo. ¿Sí? Nosotros debemos de tener una visión de acuerdo a este tiempo, año 2018. ¿Sí? Y bueno, Dios gobierna todas las generaciones desde siempre. Mantengamos los ojos puestos en Dios, puestos en Cristo. Y bueno, aquí te puse una pantalla que dice retira el miedo de ti y vamos. Sí, entonces no temas, no tengan miedo, oren a Dios. Yo sé que están iglesias orando, por ahí estamos apoyando en orar. Y para mí es un gozo que hoy se promueva tan fuerte la oración. Y vamos para más. Les pido prudencia, les pido que oren por los gobernantes, les pido que todos vayan a votar, que ejerzan su derecho, y Dios hará. Me dio mucho gusto transmitir con ustedes este espacio, y seguimos con más, seguimos orando. Oren por mí, y yo espero de verdad que todo sea pacífico. Estoy orando porque sea pacífico, y que no haya trampas, que no nos roben nuestros derechos, que Dios ponga ese manto, esa seguridad, y que Dios ponga su sangre rociada sobre todo asunto gubernamental, y que Dios ponga sabiduría en el Senado, en la Cámara y en el Poder Ejecutivo. Sí, bendiciones para todos, muchas gracias, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Amén y amén.